Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Olga Tulio Salas Ordóñez. Vamos a dar paso a la explicación de lo que es la unidad 3, en lo que es estadística inferencial 2 del Instituto Tecnológico de Tijuana, cursando el quinto semestre en Ingeniería en Logística en modo semipresencial. En esta unidad vamos a ver eh, dos, dos temas, que es el análisis de un factor y análisis de dos factores. Ok, estos temas son sacados del libro de Mario Triola en el capítulo 12. Dice que el análisis de varianza analiza análisis de varianza de un factor. Las definiciones son: el método de análisis de varianza ANOVA requiere la distribución F de Fisher. Distribución F tiene las siguientes propiedades. La distribución F no es simétrica. Los valores de F no pueden ser negativos. ¿Ok? Entonces, como vemos, nuestra campana aquí de Gauss no es simétrica, que es lo que nos dice que son las características de la distribución de Fisher, y que los valores no pueden ser negativos, o sea, parten del cero hacia adelante. Eh, Dice que la definición es: el método de análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba la hipótesis de que tres o más medias poblacionales son iguales. La hipótesis nula nos dice que la media 1, media 2 y media 3 todas son iguales. Y la hipótesis alterna plantea que a la media 1 diferenciar la media 2 y así consecutivamente en la media 3. Esta media es obtenida de nuestros datos o de nuestras pruebas que tengamos, o pueden ser 3, 4, 5 datos, y cada dato nos va a dar una media. Entonces, un valor de P pequeño es como 0.05 o menos, conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechazará. Con un valor de P grande, como uno mayor que 0.05, no se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias. Entonces, eh, aquí lo que vamos a tener en cuenta es el valor de P, que es el que nos va a dar para si aceptamos o no aceptamos la hipótesis nula, dependiendo del valor que nos arroje el valor de P de cada una de las medias. El estadístico de prueba de F pequeño valor es de prueba de F pequeño valor P grande. Entonces dice que el valor de Fisher sería este, eh, en lo que es este corchete, y nuestro valor P sería este de aquí, sería un valor más grande, mayor a 0.05. Nuestra estadística de prueba F grande valor pequeño. Si nuestro valor de Fisher nos da más grande, dice que nuestro valor de P será pequeño, o sea, será menor a 0.05 o 0.05. Continuamos, dice que el análisis de varianza de un factor se utiliza con dos clasificaciones con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre si las distintas poblaciones. Requisitos para análisis de varianza. La población tiene distribuciones que son aproximadamente normales. Las poblaciones tienen variancias aproximadamente iguales. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Los que nos está indicando aquí los requisitos es que tengamos diferentes datos que no tengan ninguna variación, que fue el tema que vimos anteriormente en la unidad pasada de este semestre. Nos está indicando que debemos tener uno o dos bases de datos o datos separados para que podamos hacer un análisis de varianza por medio de la ANOVA. Ejemplo de medición de desaceleración del pecho en G.
En pruebas de choque, esta prueba se hace en lo que es prueba de choques automóviles. Dice, la fuerza G es una medida intuitiva de aceleración. Esta está basada en la aceleración que produciría la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro rozamiento. Una aceleración de un G es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Ejemplo de fuerza G. Una palmada en la espalda es igual a 4.1 G. Desplomarse en una silla es 10.1 G. Bajar un escalón es 10.1 G. Para mayor entendimiento, vamos a proceder a hacer lo que es un análisis de variancia. En el ejemplo de medición de desaceleración del pecho en G, en prueba de choques de automóviles. Utilice las mediciones de desaceleración de pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de alfa.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Vamos a dar paso a abrir nuestro software donde tenemos nuestros datos. Esperamos que abra. Ok, aquí ya tenemos nuestro software. Como vemos, ya lo habíamos realizado. Vamos a eliminarlos para proceder a hacerlos nuevamente. Entonces, para hacer la prueba de ANOVA, vamos a tenemos nuestros datos ya capturados. Autos compactos, medianos, grandes. Son una muestra de 10. Cada columna tiene 10. Entonces, para hacer nuestra prueba, primeramente nos vamos a ir a estadística, lo que es ANOVA, y vamos a hacer una prueba de igualdad de varianzas. Y aquí vamos a poner que los datos de la respuesta están en una columna separada. Ok, aquí vamos a borrar esto. Entonces, en este paso, en la respuesta vamos a poner cada columna y nos vamos a dar opciones, un nivel de confianza. Sí, porque nos está pidiendo un nivel de 0.05, entonces sería 0.95. Estamos correctos aquí. Aceptar. Gráficas. Vamos a ver si nos aceptar y vamos a darle a aceptar. Como vemos aquí nos da unas gráficas. Como vemos el autos compactos, vemos que sus datos están más abiertos, más grandes. Los autos medianos puede ser que están más controlados lo que es la fuerza G. En autos grandes la fuerza G es muy mínima. Entonces, viendo este diagrama podemos decir que la fuerza G en el auto chico es menos, por lo tal se mueven menos las personas en una colisión de autos de acuerdo a nuestra prueba de varianzas. Entonces aquí vemos que el valor de P es mayor a 0.05 y la prueba de LBN valor P es de 0.808. Aún así estos están elevados. Como vemos nuestro valor P es mayor a 0.05, tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que nos indicaba que todas las varianzas son iguales. Entonces podemos proceder a lo que es
nuestro análisis de nuestro problema. Igual aquí en nuestra hoja de trabajo vemos que dice que la prueba de igualdad de varianzas autos compactos estos grandes, la hipótesis nula nos dice que todas las varianzas son iguales y la hipótesis alterna por lo menos una varianza es diferente. Entonces el nivel de significancia para aceptar la hipótesis nula es de 0.05 y aquí tenemos los intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para desviaciones estándar. Y aquí tenemos nuestros números de datos, nuestras muestras, la desviación estándar de cada una de las muestras y nuestro intervalo de confianza, de donde parten. Este parte de 1.8 a 13.8, el mediano es de 2.3 a 10.6, los autos grandes parten de 3.03 a 9.23. Como vemos, este intervalo es menor y se ve reflejado en lo que es nuestra gráfica. Aquí lo tenemos. Entonces damos continuidad y las pruebas, el valor P, que es el que nos interesa para ver lo de la hipótesis nula, que nos dice que todas las medias son iguales. Entonces, como vemos que es mayor, pues rechazamos la hipótesis nula y damos continuidad hacia nuestro siguiente prueba, que es irnos a estadística, a ANOVA y de un solo factor. En esta parte vamos a poner todos los datos de las respuestas en una columna separada para cada nivel de factor. Y aquí pues ya todas las respuestas están en una columna separada para cada nivel de factor. Entonces en el nivel de respuesta vamos a poner autos compactos, medianos y grandes, todo lo que queremos poner a prueba. En resultados, método de información factores. En gráficas vamos a poner gráficas 3 en 1, aceptar. Y comparaciones, vamos a poner los procedimientos, todos los procedimientos, nivel de eficacia para comparación de 5, autos compactos, vamos a aceptar. Almacenamiento no se mueve nada y le damos a aceptar. Y ahorita nos va a arrojar lo que es muchas gráficas. Como vemos, esta de aquí es la gráfica de intervalos de autos compactos, autos medianos. Vemos que los autos compactos, esta es la media de 44.7, y para autos medianos tiene una media de 42.1 y los autos grandes tienen una media de 39. Como vemos, cada dato tiene diferente media por los resultados que nos está dando cada conjunto de prueba. Aquí vamos a analizar lo que es la prueba de Tukey, que nos pone en comparación tres formas de ver las medias: de autos medianos contra autos compactos, autos grandes contra autos compactos, autos grandes contra autos medianos. ¿Okay? Como vemos aquí, nuestro intervalo de confianza de la comparación de autos medianos contra autos compactos nos dice que nos va de menos 7.5 a 2.3. Entonces, como vemos, pasa de un número negativo a un cero, de un negativo a un positivo. Y la comparación de un auto grande contra un auto compacto, vemos que no toca el cero, ya que se mantiene del lado izquierdo de los negativos, de un intervalo de menos 10.6 a menos 0.7. Y un auto grande mediano, de una comparación de un auto grande a un auto mediano, vemos que tenemos un intervalo de confianza del 95% y un intervalo del menos 8.5 pasando por el 0 a 1.85. Aquí tenemos una nota que dice: si un intervalo no contiene 0
las medias correspondientes son significativamente diferentes. Entonces, lo que nos está indicando esta prueba de Tukey dice que tenemos que las medias son significativamente diferentes, y como vemos aquí, pues sí se cumple ese supuesto en que la comparación de un auto grande con autos pequeños no toca el cero. Entonces sí vemos que hay una media diferente. Aquí sería aplicar la hipótesis alterna, que nos dice que la media es diferente, una de las medias es diferente a las demás. Vamos a pasar a analizar lo que es la prueba de Fisher. Y de igual manera es una comparación, son tres comparaciones que hace el IC individual de 95% de Fisher. Lo igual nos está dando los intervalos de confianza al 95%, ya que nuestro nivel de alfa es de 0.05. Entonces vemos que la comparación de autos medianos a autos compactos tiene un intervalo de menos 6.6 a 1.4 pasando por el 0. Y los autos grandes, autos compactos, vemos que no toca lo que es el 0. Entonces el intervalo de confianza es de estimación menos 5.7 y el intervalo es de menos 0.9 menos 9.7 a menos 1.6, por lo que vemos que aquí nuestro intervalo no toca el 0 en esta comparación de autos grandes a autos compactos. El auto grande, autos medianos, tenemos una comparación que sí pasa por el 0 al lado negativo, al lado positivo, perdón, de izquierda a derecha, del menos 7.1 a 0.9, casi 1. Y aquí tenemos dice que si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Entonces, como vemos aquí de manera visual, una de las medias pues sí es diferente a las demás. Entonces, se cumple el supuesto. Entonces, podemos decir que las medias, una de ellas es diferente a las demás. Vamos a pasar a resolver bueno, a interpretar nuestra siguiente gráfica. Vamos a pasar a hacer la prueba de identificar lo que es esta ya lo hicimos, perdón, la de Dunet, ok. Aquí nomás vamos a hacer dos comparaciones, lo que es autos medianos contra autos compactos y un auto grande contra autos compactos. Entonces vemos que se cumple el mismo supuesto, uno de los datos, una comparación de los datos no toca lo que es cero. Entonces, si aquí nos tiene una nota, dice que si un intervalo no contiene cero, la media correspondiente es significadamente diferente de la media de control. Como vemos, no se cumple lo que nos está diciendo. Entonces, que una de las medias del conjunto de datos que tenemos no es diferente a las demás. Entonces, aquí se cumple lo que es la prueba de Dunet de media de control para autos compactos, autos medianos. Entonces vamos a pasar a analizar nuestros siguientes datos, que sería nuestra gráfica de residuos. Como vemos aquí tenemos la lógica de probabilidad normal, como vemos cómo se distribuyen los datos a lo largo de nuestra línea creciente. Y vemos el ajuste, vemos cómo están distribuidos a partir de 0 hacia menos 10, a menos 10 y a 10 como positivo. Y vemos nuestro histograma, que podemos dibujar una campana de Gauss, la cual se miraría uniformemente normal a exclusión de estos, pero se aprecia lo que es la campana. Y vamos a proceder a lo que es la lectura de los datos ya vistos. Nada más como datos vemos que todas las gráficas nos decían lo mismo, que si un dato toca cero o no pasa por cero, es
es da como resultado que son diferentes, una de las medias es diferentes. Vamos a ver por el valor de P. Aquí es el método de todas las medidas son iguales, la hipótesis nula, la hipótesis alterna, todas las medias son iguales. Todas las medidas son iguales y nivel de significancia de 0.05. Nuestra información del factor es factor, niveles 3, valores autos compactos, autos medianos, análisis de la varianza. Como vemos aquí tenemos un valor de P de 0.028. Para el factor 2, un error 27. Y tenemos el resumen del modelo. Es el estándar de 4.45, R cuadrada de 23.7%, R cuadrada ajustada de 17.59%, R cuadrada predeterminada del 5.27%. Medias del factor autos compactos, tenemos la media de 44.7 y para autos medianos de 42.10 y autos de 39.39. La división estándar y el IC de confianza. Comparaciones de pareja de Turkey, afirmación. Tenemos las medias, nuestros números de datos. Y aquí tenemos el valor de P, que sigue siendo para autos grandes, autos compactos de 0.02. Entonces aquí estamos viendo que es un valor menor a nuestro nivel de alfa de 0.05. Con esto podemos decir que hipótesis nuestra hipótesis nula, que las medidas son iguales, y aceptamos el supuesto de que una de las medias son diferentes por nuestro valor de P, que es menor a 0.05. En nuestro IC de Turkey, comparación de parejas de Fisher, tenemos igual los autos compactos, autos medianos, nuestra media y la agrupación que nos da el método de Fisher, y tenemos las medias para pruebas de individuales de Fisher. Igual aquí tenemos un valor de P para los autos grandes, una comparación de autos grandes, autos compactos, y aquí nos está haciendo el mismo autos grandes, autos compactos. Como vemos, este es el valor de P que se viene manejando y que se veía reflejado en nuestras gráficas visualmente, que nos dice que una de las medias es diferente, por lo cual rechazamos nuestra hipótesis nula, que dice que todas las medias son iguales, y aceptamos la hipótesis alterna, la que nos dice que una de las medias es diferente a las demás. Entonces esa sería mi conclusión sobre la prueba individual de Fisher. Y se repite este supuesto en las pruebas. Por ejemplo, en la prueba de simultáneas de Dunet, que nos hace nada más dos comparaciones, dos grupos, y tenemos igual un valor de P ajustado menor al nivel de significancia. Por lo tal, damos en concreto que sí existe una hipótesis, perdón, una media diferente del conjunto de datos que tenemos. Y aquí también vemos que tenemos en la prueba simultánea de HCU para la media de nivel, la mayor de las medias de otros niveles. Vemos la diferencia de las medias. El IC de confianza, intervalo de confianza del 95%. Se ve, por ejemplo, este de autos medianos. Bueno, es la misma información que se repite en las gráficas, pero aquí no se ve visual, se ve con datos. Y aquí tenemos el nivel el supuesto de que llega a cero. Entonces este es por este dato, por este rango, nos da un valor de P de 0.008, menor al nivel de 0.05 de alfa, por lo cual ya dimos el resultado, que es aceptar la hipótesis
alterna, que nos dice que una de las medias es diferente a las demás. Entonces, dicho esto, pasamos a nuestro dicho esto, pasamos a nuestro siguiente ejercicio, que cita de la siguiente manera. Dice, a continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque que se utilizan para la medida de HIC, por sus siglas en inglés es de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de las lesiones de la cabeza. Utiliza el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Pues vamos a ver cómo se comportan los datos. Para esto vamos a hacer uso del software de Minitab. Vamos a abrirlo. Entonces vamos a irnos a nuestros datos que están en Minitab. Ok. Primeramente tenemos que hacer una prueba con estadística en ANOVA. Vamos a ver si se puede hacer la prueba de nuestra prueba de análisis de variancias de un factor. Entonces aquí vamos a poner que los datos de la respuesta están en columnas separadas, que es lo más recomendable, y aquí vamos a poner nuestros datos, que son 10 datos de carros compactos, mediano y grande. Vamos a darle a aceptar y vamos a ver, por favor, que una sola columna sin texto. Ok, vamos a ver qué está pasando. Estadísticas, ANOVA. Ahí está, creo que ya quedó resuelto y vemos cómo están nuestros datos por medio de nuestras gráficas. Vemos que el acto compacto, los datos no están muy separados, y el auto mediano vemos que tiene un intervalo de 99.55 a 149.58, y nuestro intervalo de comparación de intervalo es del auto grande, es de 109.84 a 365. Vemos que tenemos una distribución de datos más dispersas a lo que alcanzamos a ver. Y para saber si podemos hacer nuestro, nuestra comparación de nuestro análisis de variancia de un factor, vamos a guiarnos por el valor de P, que dice que debe ser menor a 0.05. Entonces vemos que nuestro valor P aquí es superado, ya que tenemos un valor de P de 0.120. Entonces esto nos indica que podemos hacer el estudio, el análisis de nuestro análisis de variancia de un factor para este problema. Entonces, una vez obtenidos estos, aquí tenemos que el método es la hipótesis nula, todas las variancias son iguales, la hipótesis alterna, por lo menos una variancia es diferente y que debemos tener un nivel de alfa de 0.05. Entonces vemos aquí nuestra desviación estándar de cada dato y nivel de confianza individual de 98.3. Las pruebas, aquí nos está dando el valor de P, que es mayor a 0.05, por lo tanto procedemos a
hacer nuestro análisis. Nuevamente nos vamos a estadística, ANOVA, y pues estamos en la de un solo factor. Entonces aquí nuevamente vamos a proceder a todos los datos de respuesta en una columna separa para cada nivel de factor. Y aquí pues vamos a poner cada uno, compacto, mediano, grande. En nuestras gráficas de residuos vamos a poner 3 en 1, aceptar, y los resultados, aceptar, comparaciones, todas las pruebas, Turkey, Fisher, Donut, y aquí nuestro nivel de significancia para comparar el punto 5, que es lo que nos están pidiendo, y pruebas. Vamos a darle aceptar, aceptar, y vamos a ver primeramente nuestras gráficas. Vamos a ver esta de aquí, que es la gráfica de intervalos de compacto. Vemos como del auto compacto tenemos una media de 431.5, y para nuestro auto mediano tenemos una media de 390, 431, 390, 431. Tenemos una diferencia de 50 entre el mediano y el compacto, y del grande tenemos 385. Entonces vemos que nuestras medias tienen nuestros datos tienen diferentes valor medios. Entonces para el HCU dice que el nivel mide el nivel mayor de las medias de otros niveles para compacto mediano. Dice el compacto mediano, hace la comparación de compacto con un auto mediano. Vemos que nuestro alcance de intervalo es de menos 71.63 hasta 153.44 en la comparación de un carro compacto y un mediano. Y en la comparación de un mediano a un compacto tenemos una estimación de menos 40.9 y un intervalo de menos 153.440. Para el grande tenemos la estimación de 45.7 y un intervalo de menos 158.240 a 63.83. Si un intervalo tiene 0 como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Pues aquí vemos que todas sobrepasan lo que es 0, ni una está bajo del 0. Ok, vamos a ver aquí el Dunet nada más hace dos comparaciones, un auto mediano compacto con un grande y compacto, y vemos que nuestros aquí se ve casi iguales. Aquí tenemos una estimación de menos 40.9 y aquí menos 45.7, con un intervalo de menos 177 a 85, y la comparación del mediano al grande es de menos 172 a 90. Aquí tenemos un supuesto: si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes es significativamente diferentes de la media de control. Pues aquí todas contienen 0, entonces todas no se cumple este supuesto que nos dice que si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes es significativamente diferente a la media de control. Aquí todas son iguales entonces, porque no se cumple este supuesto. Analizando este diagrama visualmente, pasamos a estudiar los demás. Por ejemplo, el IC de simultáneos del 95% de Turkey nos da igual
nota, si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Entonces aquí no se cumple esta condición. Todas incluyen al cero en su intervalo de confianza. Entonces quiere decir que todas las medias son ah, parecidas. Vamos a ver lo que es nuestra gráfica de residuos. Dejen encontrarla. Aquí la tenemos. Vemos nuestra gráfica de probabilidad normal. Como vemos se comporta a lo largo de nuestra pendiente, de nuestra barra de ascenso, que va de 1 y empieza a subir, y vemos que los datos se mantienen pegados a lo que es la barra. Vemos el ajuste, vemos cómo están distribuidos a partir de cero nuestros datos, cómo se distribuyen de lados negativo a positivo. Y vemos nuestro histograma, vemos que nuestra campana de Gauss, si hacemos nuestra campana de Gauss, no sería uniforme, estaría más pegada a lo que es a la izquierda, ya que tenemos más, por estos picos tenemos más números negativos. Entonces, una vez haciendo este análisis, vamos a dar lectura a lo que es nuestra prueba. Y aquí, a nueva de un solo factor, dice nuestro método es la hipótesis nula, todas las medias son iguales. Y nuestra hipótesis alterna, que dice que no todas las medias son iguales, con un nivel de significancia de alfa de 0.05. Entonces tenemos factor, niveles, tres niveles, valores compacto, mediano y grande, que son autos. Y tenemos análisis de variancia del factor, un error de 27 y total de 29. Un valor F, y tenemos un valor de P de 0.676, el cual nos indica que no podemos rechazar la hipótesis nula de igualdad de medios. Esto nos quiere decir que si existe debemos aceptar la hipótesis nula, ya que si existe evidencia de que hay una asimilitud entre las medias de cada grupo. Eso es lo que podemos contestar con el valor de P, ya que si fuera menor, pues alguna de las medias de los datos sería diferente. Pero como vemos en nuestras gráficas, todas pasan por cero, todas incluyen a cero. Entonces decimos que la hipótesis nula es que las medias son iguales de los datos. Aquí tenemos lo que es las medias de factor del compacto, tenemos un índice de confianza al 95. Aquí tenemos la conformación de parejas de Tukey, que nos agrupa en A. Tenemos una media para el compacto de 43.5, 390.6 y para el grande 385.8. Tenemos diferencia de niveles, diferencia de medias de menos 40.9, un error de diferencia, el valor de T, el valor de P ajustado para el compacto. Aquí tenemos una comparación de mediano compacto, grande mediano. Entonces tenemos nuestro valor de P que sobrepasan, lo cual indica que sí existe una igualdad de medias entre nuestros grupos o nuestras pruebas. Eso es como contestando lo que es la pregunta. Dice que representa un criterio, para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Pues ya vimos que todos los datos cumplen con lo que es la hipótesis nula, que
que es mayor a 0.05, que las medias son iguales. Y dando respuesta a lo que los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros, pues aquí tenemos que la media de las medidas del auto grande contra la media del mediano y compacto son muy parecidas, pero de menor dimensión. O sea que el grande tiene menor dimensión, ya que su media es de 385 en su conjunto de datos, como lo vimos en nuestras gráficas. Perdón, tenemos esto. Tenemos esta y, y esta. Aquí se ve muy. Ok, dice para la prueba. Permítanme encontrarlo. Aquí. Vemos aquí la media del auto mediano. Tiene como media 390 y la media del grande 385. Es relativamente menor la media, o sea que sus registros fueron golpes menores en esta parte, pues tenemos una media más chica que el mediano, entonces podemos concluir que sí, que es un poco más seguro el carro grande. Dicho esto, damos por terminado lo que es la análisis de variancia de un solo factor. Procedemos a nuestro siguiente tema. Continuando con nuestro tema de análisis de varianza, vamos a analizar la de dos factores. Para esto tenemos que leer unas definiciones que dice, existe una iteración entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. El objetivo de este análisis es que con los datos muestrales clasificados con base en una variable de un renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón o un efecto de factor de columna. O sea que vamos a ver si existen estos tres efectos de iteración, de renglón o de columna. Para este análisis análisis de varianza de dos factores ocupamos cumplir con dos requisitos. Uno, para cada celda, los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. 2. La población tiene la misma varianza o desviación estándar. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. 5. Los valores muestrales se categorizan en los factores. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Para dar continuidad tenemos este ejercicio que es un ejemplo de medición de desaceleración de pecho en G, gramos. Una prueba de gramos, yo creo. Una prueba de choques de automóviles utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción y un efecto de factor de renglón del tipo de automóvil extranjero nacional y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano, grande. Utiliza un nivel de significancia de 0.05. Entonces para esto nos vamos a ir a nuestros datos en Minitab, los cuales ya los tenemos perdón, vamos a abrirlos porque no los tenemos a la mano. Se está cargando. Ok, ahí lo tenemos.
Aquí tenemos lo que es la desaceleración en pecho y tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. Para eso primeramente tenemos que hacer un análisis de las medias. Para eso nos vamos a ir a estadística, de ANOVA y análisis de medias. En respuesta le vamos a dar a desaceleración en pecho y distribución de datos normal. En factor 1 le vamos a poner el tipo de automóvil. En el factor 2 le vamos a poner el tamaño del automóvil. Y nivel de significancia de 0.05 estaría bien. Vamos a darle a aceptar. Ok, como vemos aquí nos arroja una gráfica en la cual vamos a interpretar sus datos. Dice que tenemos normal de factores de desaceleración en pecho en G con alfa de 0.05. Aquí vemos nuestras medias de cada uno. Ese es el extranjero compacto. Tenemos una media de valor de menos 0.55 y este pertenece al grupo de extranjero con carro grande, valor de menos 0.72. Si lo vemos, no se sale de nuestro control, de nuestro punto máximo, que sería 0.49 como positivo y negativo menos 4.29. Y aquí tenemos lo que es la gráfica de valores de la media. Y vemos que en el extranjero, en los carros de extranjero, tenemos una media de 44.11, aproximándose al límite máximo. Y en el nacional, siendo esta prueba hecha en la Unión Americana, es un nivel de valor del 39. Ok, esa sería nuestra gráfica de valores de la media y nuestra gráfica del efecto del tamaño del automóvil. Vemos que el tamaño del automóvil, este tamaño sería el compacto, tiene un valor de 45, aproximándose a lo que es nuestro control, al punto máximo. Y tenemos este sería el mediano con un valor de 41.83. Y tenemos nuestro otro que es el grande, que es un valor de 37.83. Entonces vemos que en el tamaño del automóvil pues sí infiere en lo que es la desaceleración en el pecho. Entonces podemos decir que un auto seguro, mediante esta gráfica podemos decir que el auto más seguro o que nos va a proteger en la desaceleración del pecho es un auto grande. Pues tenemos que comprar un carro más grande si queremos sentirnos más seguros. Entonces, hecho este análisis de las medias, procedemos a hacer lo que es el análisis de ANOVA con balanceado. Aquí como en respuesta vamos a poner igualmente lo que es la desaceleración. Y nuestro modelo sería tipo de automóvil y tamaño del automóvil real. Posteriormente sería el tipo del tamaño, tipo de automóvil por el tamaño del automóvil. Y en gráficas vamos a ir a 4 en 1. Vamos a aceptar y vamos a dar continuidad para darle a aceptar.
Ok, aquí tenemos nuestra gráfica de residuos, la cual nos está indicando cómo se comportan los datos. Y vemos que nuestra línea de la probabilidad, vemos que nuestros datos se comportan de manera pegada a nuestra línea. Y aquí vemos que nuestra línea de ajuste, nuestra barra de ajuste, vemos cómo los datos se mantienen dentro de 8 y -8. Aquí vemos nuestro histograma. Vemos cómo hay datos en el lado izquierdo como en el lado derecho y conformaríamos nuestra campana de Gauss. Y vemos aquí nuestra gráfica de control. Vemos cómo oscilan los datos. Este punto sería menos punto 3, sube a 7, pasando por el 0. Entonces esa sería nuestra gráfica de control y nuestras 4 gráficas de residuos. Entonces vamos a dar lectura a lo que es nuestro análisis. Es una ANOVA, desaceleración, pecho versus tipo de automóvil. Información de lectores, tipo de automóvil, fijo, tipo niveles hay dos, que son los automóviles extranjeros y nacionales. En el tamaño de automóvil serían tres niveles, que es el compacto, grande y mediano. Entonces, de esta manera vemos el análisis de varianza de desaceleración en pecho en G. Para el tipo de automóvil tenemos una estadístico de Fisher de 5.44 y el valor de P de 0.38. Esto nos está indicando que está por debajo del valor de significancia o nuestro valor alfa, que es 0.05. Entonces, en esta parte vemos que se cumple una característica de la hipótesis nula, pero rechazamos la hipótesis para autos nacionales, como para autos nacionales y extranjeros, y aceptamos la hipótesis alterna que dice que una de las medias es diferente de las demás. Entonces, esto sería en el tipo de automóvil. Vamos a pasar a lo que es el tamaño de automóvil. Tenemos un valor de P de 0.60, muy arriba, muy poquito por arriba de nuestro valor de alfa, que es de 0.05. Este será 0.06. Entonces, como es un poquito arriba de nuestro valor P, ah, nos indica que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que las medias son iguales, ni aceptar la hipótesis alterna que nos dice que una de las medias son diferentes por por nuestro valor de 0.60, ya que es muy mínimo por arriba. Y para el tipo de tamaño, por tamaño de automóvil, no, también vemos que se eleva demasiado. Este valor está muy arriba de nuestro valor de significancia. Entonces, por ser mayor al valor de P, podemos rechazar la hipótesis nula de que en esta situación tendremos medias iguales. O sea, aceptamos lo que es la hipótesis alterna que nos dice que tendremos medias iguales. De igual manera vamos a analizar estos datos con otros. Vamos a analizar estos datos con otras herramientas de estadística. Vamos a ir a estadística, ANOVA, y nos vamos a ir a gráfica de intervalos y nos vamos a poner en las gráficas de una sola Y en grupos y vamos a darle a aceptar. En variables de gráfica vamos a ponerle como respuesta desaceleración en pecho y variables de categoría
Vamos a poner lo que es el tipo de automóvil y tamaño del automóvil. Vamos a darle a aceptar. Y aquí vamos a ver nuestras gráficas de lo que son los automóviles extranjeros y nacionales, y dependiendo de cada tamaño. Entonces vemos, perdón, que en el automóvil extranjero, en el compacto, vemos una estimación de 47, un intervalo de 31.88 a 62, y tenemos lo que es una media de 47, y tenemos en el auto nacional tenemos más control. En el compacto, bueno, los datos se manejan de manera más estable, podremos decirlo, y tenemos una estimación de 43, un intervalo de 40.5 a 45.4, y tenemos un datos de 3 nada más aquí. Y en en el extranjero, en el tamaño grande, vemos que tenemos una media de 39.66, y tenemos un intervalo del 22.75 al 56.57. Y para el auto nacional, entonces vemos que como vemos a las gráficas esas gráficas, vemos que en los carros nacionales los números se manejan como más compactos que en los números en los autos extranjeros, siendo nacionales que son de la Unión de Estados Unidos, y extranjeros pues pueden ser europeos, o ya que están internos en ese país. Entonces vamos a dar continuidad con la lectura de nuestros datos con otras herramientas de ANOVA, análisis, y nos vamos a la gráfica de efectos principales. En la respuesta vamos a poner desaceleración, y en factores, tipo de automóvil y del tipo de automóvil y tamaño del automóvil. Vamos a darle a aceptar, y aquí vemos como en el eje de la Y tenemos lo que es la media de los datos de automóviles del tipo automóvil extranjero o nacional. Vemos que para el extranjero tenemos una media de 44.11, y para el nacional una media de 39. Aquí tenemos un tamaño de automóvil, tipo de automóvil, tamaño de automóvil, de los diferentes tamaños, los tres niveles: compacto, grande y mediano. Entonces vemos en el grande que tenemos una media de 37.83, y para el compacto una media de 45. Para el mediano tenemos una media de 41. Vemos que en estos autos las medias son números más pequeños, si no me equivoco: 45, 41, 37. O sea, vemos que el número 37 en el tamaño grande es más, en el carro grande podría ser un poquito más seguro, o tendremos menos lesiones. Entonces vamos a continuar con otra herramienta de estadísticas para el análisis de dos factores perdón, del análisis de variancia de dos factores. Entonces nos posicionamos en aquí, vamos a estadísticas, vamos por la última herramienta que nos ayuda a analizar en la gráfica de interacción. Como respuesta seguimos buscando lo que es la desaceleración del pecho en G, y efectos, tipo de automóvil y tamaño del automóvil. Vamos a darle a aceptar. Aquí vemos como en el eje de la Y tenemos la media de los datos de autos compactos, grandes y medianos, dependiendo del tamaño del automóvil. Y aquí en nuestras gráficas vemos el tipo de automóvil.
que un automóvil compacto pero extranjero tiene una media de 47 y para un compacto del nacional tenemos un 43. Entonces vemos que los autos nacionales son un poco más seguros, pero tienen la misma tendencia de que se comportan de la misma manera, no sé, depende de los criterios de seguridad que manejen el extranjero o el nacional. En el nacional vemos números más pequeños, por ejemplo, en la media del automóvil grande nacional tenemos una media de 36 y para el extranjero tenemos una media de 39. Pues prácticamente son tres unidades lo que se mueve en la media. Esto dependiendo de los resultados que nos dio. Entonces vamos a poner en contexto esto con la misma relación gráfica de interacción. Vamos a cambiar lo que es tamaño y automóvil, aceptar, y vemos aquí cómo se manejan. Aquí tipo de automóvil, aquí tenemos el tamaño, aquí es extranjero. En el extranjero, tamaño automóvil extranjero está en azul, 47. Es este mismo dato, 47. Entonces vemos que si estos números siguen bajando en lo que es el mediano nacional, chocaría con estas líneas y ahí hubiera una iteración de datos. Con esto, con esta última herramienta de análisis, damos como finalizado lo que es el ejercicio de ejemplo que nos puso el profesor Juan Morales. Y vamos a dar lectura a lo que es nuestro ejercicio de prueba. Dice: a continuación se presentan los datos de lesiones en cabeza de los maniquís para pruebas de choque. Se utilizan unidades de medida H y C, por sus siglas en inglés, de Head Injury Condition, que representa un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un análisis de varianza de los factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón de tipo automóvil extranjero nacional y un efecto de factor de columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano, grande. Utilice un nivel de significancia del 0.05. Entonces para eso vamos a Hacer uso de nuestro software de Minitab, el cual ya lo tenemos abierto de esta parte. Permítame cerrarlo. Ok. Aquí tenemos lo que es la lesión de cabeza IC, que es el Head Injury Condition. Tenemos el tipo de automóvil, tamaño del automóvil, tipo de automóvil tenemos extranjero o nacional. Y el tamaño del automóvil serían los tres niveles que estamos manejando, que es mediano, compacto, mediano y grande. Entonces, primeramente vamos a hacer lo que es hacer el análisis de las medias. Entonces, para eso nos vamos a estadística, ANOVA, análisis de las medias, y como respuesta vamos a tener lo que es la lesión de la cabeza y una distribución de datos normal. Vamos a hacer en el factor 1 tipo de automóvil, que es nacional o extranjero, y el tamaño del automóvil, son los tres tamaños que está manejando, y vamos a darle a aceptar. Entonces aquí vemos en nuestra gráfica cómo se están comportando nuestros datos. Vemos que nuestros datos en este punto tenemos un valor de menos 13.16, que es para un carro compacto extranjero, y para un compacto grande extranjero tenemos un nivel de 65.66, y para un nacional vemos que tenemos un valor de menos 65.166.
aquí vemos esto para un mediano de es un valor de 52 que está arriba del lado positivo. Entonces, vemos que los dos de manera, el compacto, tanto extranjero como nacional, no tiene mucha variación que digamos, porque este tiene un valor de 13.16 y este tiene un 13 menos 13.16, entonces casi son iguales. Y aquí vemos lo que es nuestra gráfica de valor de la media. Vemos que para el extranjero el valor de la media de los datos, tanto nacional como medianos grandes, tenemos un valor de 427. Y para un nacional tenemos un valor de 340. Y aquí nuestra gráfica del efecto del tamaño del automóvil. El tamaño, vemos que el tamaño grande sigue siendo menor, ya que tiene un valor de 348 y el mediano tiene un valor de 388. Y tenemos aquí un valor compacto del vehículo compacto, un valor de 414. Para mayor entendimiento, vamos a hacer uso de otra herramienta de lo que es el análisis de variancia de dos factores. Vamos a irnos a estadística, ANOVA, ANOVA, y nos vamos a la ANOVA de balanceo, ANOVA balanceado. Y como respuesta igualmente tenemos la lesión de cabeza, lesión en la cabeza, perdón. Y en modelo vamos a hacer tipo de automóvil, tamaño del automóvil y tipo de automóvil por, por el tamaño del automóvil. Gráficas 4 en 1 para la gráfica de residuos, aceptar, resultados, ahí no se mueve, no movemos ningún parámetro, vamos a darle a aceptar. Y acá vemos nuestra gráfica de residuos, vemos como los datos están pegados a lo que es nuestra línea de probabilidad. Y aquí tenemos nuestra gráfica que vemos cómo están distribuidos nuestros puntos, nuestros datos de un valor de menos 200 a 200. Y tenemos nuestro histograma que vemos que aquí tenemos todos los datos en 0, valor de 5, una clase de menos 25 a 25, de menos 75 a menos 25. Aquí la frontera sería 24.95 y ya se pasaría al 20, menos 25. Y tenemos nuestra gráfica de control, que vemos cómo oscilan nuestros datos, nuestros 18 datos de lo que es la lesión de cabezas. Y vemos que tenemos el valor mínimo de menos 155 y tenemos un valor aquí máximo de 240.66. Vemos que aquí se manejan casi en lo que es entre menos 100 y 100. Entonces vamos a hacer lectura de lo que es de nuestra de nuestro de la ANOVA normal de dos factores de elección de cabeza y C. Tenemos, dice que el tipo de automóvil es fijo, el factor tamaño automóvil fijo, niveles 2, extranjero nacional, y los niveles de tamaño automóvil pues es compacto, grande y mediano, que serían 3. Entonces aquí vemos que el tipo de automóvil tenemos un valor de Fisher de 2.25 y un valor de P de 0.159. Como vemos, este valor P es mayor a lo que nuestro valor de significancia de 0.05. Por lo tal, esto me está indicando que no podemos aceptar la hipótesis, que no podemos rechazar, perdón,
la hipótesis nula de que hay una igualdad en las medias o que existe un efecto de iteración. Vamos a dar continuidad, vamos a hacer uso también otro tipo de análisis de la varianza, de las medias, perdón, de análisis de las medias con dos factores. Nos vamos a ir a ANOVA y nos vamos a ir a gráficas de intervalos y con grupos de una y. Vamos a darle a aceptar y en variables de gráfica aquí vamos a poner lo que es la lesión, que es donde tenemos nuestros datos, y en variable de categoría para agrupación vamos a poner tipo de automóvil, ya sea extranjero o nacional, y el tamaño del automóvil. Y en múltiples gráficas le vamos a poner, a ver, vamos a darle a aceptar. Y aquí vemos cómo nuestras gráficas visualmente nos muestran cómo se comportan los datos para carros extranjeros como nacionales, y a lo que hemos venido observando que en los extranjeros los datos están más abiertos en comparación de los nacionales. Por ejemplo, aquí tenemos la media de este dato del grande, tenemos que es de 457, y para la media del nacional vemos que es 240, o sea, es muy relativamente menor los datos obtenidos en un carro nacional. Quiere decir que es menos el golpe que puede recibir una persona en un carro nacional, o sea que es más seguro en estos carros grandes, de tamaño grande, que sean nacionales. Esto es lo que nos está indicando, y tenemos un intervalo de 27.45 al 452.25. Esto sería el intervalo de lesiones de la cabeza utilizando lo que es la estadística con ANOVA en vamos a verlo otra vez, en gráficas de intervalos con una y. Entonces vamos a seguir haciendo uso de nuestra herramienta de estadística con el ANOVA, y ahora vamos a hacer una gráfica de efectos principales. En la respuesta seguimos teniendo lo que es las lesiones en las cabezas, y los factores es el tipo de automóvil con el tamaño del automóvil. Vamos a darle a aceptar, y aquí vemos cómo, cómo se comporta la media para los carros extranjeros de lesiones. En cuestión de lesión tenemos una media de 427, es muy arriba ese número y ese dato, perdón. Y tenemos aquí en los nacionales un dato de 340, o sea, quiere decir que los carros nacionales es menos el golpe o menos el golpe en la cabeza que en una colisión. Tenemos aquí el tamaño de automóvil, vemos que de igual manera el tamaño de automóvil sería que en la media ocuparía un número 348. El auto mediano tenemos un golpe de 388 como media. Entonces podemos ver que tanto el auto grande como el mediano pueden ser un poco más seguros que un auto compacto. Entonces, si queremos mayor seguridad, tenemos que comprar carros que nos brinden, que tengan un mayor volumen o tamaño. Seguimos haciendo uso de nuestra estadística para lo que es la análisis de la varianza de dos factores. Y vamos a Minitab, aquí estamos. Ahora vamos a usar estadísticas sobre ANOVA y la gráfica de interacción. Es donde vamos a poner en cuestión los factores de IC y factores de tipo de automóvil. Aquí, aceptar. Y vemos
Aquí en el eje de la Y tenemos lo que es el valor de las medias. Aquí vemos un choque de datos entre lo que es un carro mediano extranjero con un carro mediano nacional. Entonces aquí tenemos una iteración, ya que aquí los puntos se unen, chocan los datos en esta parte. Y es lo que nos estaba diciendo que en la R cuadrada, que el 5.3 por 30% puede tener que compartan datos. Aquí es donde se ve reflejado esto, ese dato de estadística. Y es así como se determina que sí existe una iteración entre el tamaño del automóvil, ya sea extranjero o nacional. Y rechazamos lo que es la hipótesis, perdón, no podemos rechazar lo que es la hipótesis nula de que hay igualdad en las medias. Entonces, con esto doy por terminado esta unidad sobre lo que fue el análisis de la variancia de una y dos factores. Nos vemos en la próxima. Gracias.